Esta tarde en Donostia arrancará un congreso, la edición número 50 además del Congreso Nacional de la SEMICIUC, que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Van a participar un buen número de especialistas. Y cuando digo que un buen número, vaya si lo es. Más de 1.200 profesionales de estas UCIs se van a dar cita durante los 3 días que tenemos por delante en la capital guipuzcoana. Pilar Marco es la presidenta del comité local de esta cita, de este congreso. Pilar Marco, Egunon, muy buenos días. Hola, Egunon, buenos días. Más de 1.200 profesionales. Yo echando un vistazo muy somero al programa, tenemos gente de todos los sitios y materias innumerables. Nosotros nos vamos a fijar en algunas concretas dentro de un poquito, pero es que esto de las UCIs, a la gente se lo decimos y bueno, lo primero que nos viene es una imagen e igual muchos dicen, anda, pero hablando de UCIs, ¿se puede hablar de tantas cosas distintas? Pues sí, porque realmente el paciente, cuando tiene un problema grave, puede venir de muchos sitios. Es decir, un paciente puede ir a la UBI porque tiene una neumonía, pero es una neumonía tan grave que le impide respirar y tiene que estar sometido a tecnología y aparataje que están allí para ayudarle y posteriormente ir a la planta y curarse. Pero también es si tiene un infarto o también si le han operado una patología grave como en neurocirugía o en cirugía hepática. Por lo tanto, tenemos muchos temas que tratar. Porque no es solo todo avances científicos o tecnológicos, ¿verdad? La vertiente humana, y de ello también hablaremos dentro de un poco, vaya si cuenta. Efectivamente, cuenta muchísimo, porque hay que tener en cuenta que cuando un paciente está tan grave, no solo es él y toda su familia, la gente que le rodea, pues está en una situación de crisis, vamos a decir. Entonces nosotros cuidamos mucho también esa faceta. Muy, muy importante. De hecho, la gente que ha ingresado aquí en intensivos, que alguno de ellos igual nos está oyendo, sabrá que nosotros cuidamos una barbaridad esa faceta humana de las personas en situaciones tan graves. Porque la doctora Pilar Marco, vaya si sabe lo que es esto, ¿verdad? Por propia experiencia. Pues sí, así es. Así Cierto. es. Que nos contaban, perdona Forqui, que nos contaban, ha habido quien nos ha contado, doctora Marco, que, le queda poquito de ejercicio profesional antes de la jubilación, ¿no? Eso es, llevo muchos años aquí en intensivos del Hospital Donostia y pronto, en el mes de agosto, si Dios quiere, me pienso jubilar y dedicarme a otras cosas. Muy bien. Adelante, Forqui. Sí, no, decía que es importante este tipo de congresos en el que, os veis las caras de alguna manera, ¿no? Porque me imagino que todo este tipo de avances científicos, tecnológicos, pues ahí está, ¿no? Hoy en día además la comunicación es más o menos fluida tecnológicamente, pero es importante, tener esta relación más bien familiar entre los distintos profesionales para dar a conocer todos estos avances y tal. Efectivamente, hoy en día, con las redes sociales, con todo lo que tenemos en el mundo de la comunicación, pues es muy difícil llegar a un congreso para publicar una cosa nueva. Está absolutamente dicho y en las revistas, etcétera, pero hay muchos intercambios. Esto es un poco como los valores intangibles de muchas cosas. Hay muchos intercambios que se hacen precisamente en este tipo de congresos, porque hay cosas que se solucionan haciendo un intercambio de ideas y de decir, yo cuando tengo este problema lo he hecho de esta manera, pues está bien, y a lo mejor eso no son cosas que se publican, pero es el día a día y es muy importante este tipo de reuniones. Y además que no solo se va a quedar, llama la atención, ¿no? Vuelvo a que la gente que nos escucha le puede llamar la atención el hecho de que tenga esa imagen de un congreso médico de este tipo, todo de puertas para adentro, ellos discuten, luego nos cuentan algunas de sus conclusiones, pero aquí también la gente que lo desee va a poder tener ese contacto con los profesionales porque, por ejemplo, creo, doctora Marco, que va a haber incluso enseñanza para aquellos que lo deseen lunes y martes de maniobras de resucitación, por ejemplo. Sí, vamos a ver. El lema del congreso de este año es Medicina Intensiva, Actualidad e Innovación. Y nos pareció que sería importante también ya innovar en un congreso médico, que es un congreso científico, que como tú bien dices, tenemos muchas cosas para las cuales a lo mejor lo que es la ciudadanía y las personas de la calle entienden menos, pero sin embargo nos pareció que el ciudadano que hoy en día también aprovecha todas estas redes de conocimiento, sería muy interesante que pudiera
pudiéramos introducirlo en nuestro congreso, en una faceta del congreso. Y con el título de Conversaciones de Salud con la Sociedad, tenemos instaurada en el Cursal, en la sala, es la sala de banquetes, creo que se entra directamente de la calle, está muy publicitado. El lunes hay una especie de conferencia, charla, en fin, un intercambio de conocimientos. El infarto agudo de miocardio, ¿qué debe de saber un ciudadano? Muchas veces una persona, o vemos en el periódico, pues le han cogido, estaba en el monte y tal, y tú estás al lado. ¿Qué podrías ayudarle? Y el segundo día, el martes, en ese mismo espacio, a las 10 de la mañana, tenemos otra charla, otra comunicación, en el cual es la donación de órganos, pues quién, cómo, qué se sabe de la donación. Tenemos una sociedad muy, muy generosa, muy solidaria, y Guipúzcoa concretamente es chapeldún en la donación de órganos. Entonces, es bueno que los ciudadanos puedan oír directamente de los profesionales estos dos tipos de conferencias. Y luego, además, entre las 10 y la 1, mejor dicho, después de las dos charlas, hasta la 1, el que quiera puede ir a intentar aprender una resucitación cardiopulmonar y la utilización de los desfibriladores externos, que cada vez más los vemos pues desde los grandes centros comerciales. Ahora ya se va a instaurar también en los centros educativos. Entonces, yo creo que es una oportunidad que aquella persona que pueda, por supuesto, por trabajo, etcétera, y quiera, pueda aprovechar. Pues durante estos días, exposición y debate de prácticamente casi 600 comunicaciones científicas, ponentes de prestigio internacional y gente de casa como la doctora Pilar Marco. Doctora, eskerrik asko, muchísimas gracias. Eskerrik asko, Siri, muchas gracias. Agur. Vamos a saludar a uno de los participantes en este congreso, que nos va a hablar de ese aspecto más humano de ese tratamiento al que nos referíamos también en nuestra conversación con la doctora Pilar Marco. Gabriel Heras, él es el fundador de un proyecto sin duda interesante, el proyecto UCI. Gabriel Heras, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, Egunon. Yo creo que, Gabriel, podríamos empezar por contarle a la gente qué es esto del proyecto UCI, humanizando los cuidados intensivos. Bueno, el proyecto UCI es un proyecto nacional e internacional que busca volver a poner a las personas en el centro de la asistencia y del sistema sanitario. Porque, era, algo que, necesario desde luego, porque de ello hablábamos también con la doctora, ¿no? No es todo tecnología, no todo son avances científicos. Faltaba esa dimensión, es decir, era algo que quizá hasta dejábamos todos un poco de lado, el hecho de tener un trato más directo, más humano con los pacientes y con los familiares de esos pacientes. Quizás en los últimos 20 años la tecnología ha servido para salvar muchas vidas y para curar a muchas personas, y efectivamente quizás hemos sido un poco deslumbrados por estos avances tecnológicos, porque todos como usuarios del sistema queremos tener la mejor tecnología a nuestro alcance, pero nosotros proponemos desde el proyecto UCI, con H de humano, volver a poner a las personas en el centro del sistema y volver a escuchar y dar protagonismo y subir el volumen y el altavoz de tanto los pacientes como los familiares como los profesionales del paciente crítico. Acabas de decir una cosa, es que yo, perdona Gabriel, decía hace un momento, los pacientes o los familiares, pero me olvidaba de vosotros, de los profesionales, que evidentemente vaya si contáis. Sí, porque nos hemos dado cuenta que al cuidador, que es una obviedad, pero es así, también hay que cuidarle, y que las tres patas fundamentales del sistema son las personas, que son pues esos tres protagonistas, ¿no? Pacientes, familiares y profesionales. Sí, porque efectivamente, Gabriel, en ese sentido, ¿cómo se las apaña un profesional para vivir cada día esas situaciones más bien incómodas, me imagino, para mantener el tipo y para, además de eso, como decís, ser más amables con los protagonistas, con los pacientes, con los familiares, etcétera, ¿no? Para eso me imagino que hay que tener un carácter muy fuerte. Bueno, nosotros simplemente somos personas que trabajamos para personas. Y también tenemos pues nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestras alegrías y nuestras frustraciones, y también queremos poner esto de manifiesto, que los profesionales del paciente crítico somos personas que tenemos la suerte de trabajar en un mundo mágico que oscila entre la emoción y la vida y la muerte, y que, pues también tenemos que ser cuidados, obviamente. Hay un blog, para quien esté interesado en esto del proyecto UCI, www.humanizandoloscuidadosintensivos.com, desde principios del año pasado, ¿no? Es cuando estáis con el proyecto ya entre manos y desarrollándolo, Gabriel.
Sí, sí, el proyecto surge de una reflexión personal a partir de febrero del 2014 y, bueno, pues a base de escribir pequeños relatos, historias, compartir artículos científicos y empezar a escuchar las opiniones de muchas personas, pues yo sentía que esto que yo tecleaba cada día en mi soledad, pues estaba llegando a mucha gente y bueno, que estábamos tocando efectivamente una tecla que era muy importante. De tal manera que, pues en 1 año y 2 meses que va funcionando el proyecto, con respecto al blog, que es el altavoz del proyecto, pues lleva más de 300.000 visitas y pues se sigue en todo el mundo. De hecho, la página también está en inglés, que es www.humanizing Intensive Care, y lo que intentamos es unificar todas las iniciativas, no solo a nivel nacional, sino también internacional, que parece que la humanización estamos consiguiendo que se ponga de moda. Y esto, sí, perdona. no, le iba a comentar a Gabriel si esto requiere algún tipo de inyección económica o con bueno, pues con los recursos que tenemos en este momento también podemos llegar a, bueno, pues a hacer este proyecto UCI. Bueno, el proyecto busca concretamente llevar a cabo 9 acciones de mejora que significan pues mejorar la comunicación entre familias y profesionales, mejorar la arquitectura de las unidades de cuidados intensivos, luchar contra el burnout profesional, facilitar el proceso de morir y volver a sacar el debate probablemente de la muerte en España, cómo se mueren las personas en este país, y una serie de medidas que efectivamente, bueno, estamos en fase de iniciar los estudios multicéntricos de investigación y obviamente cada vez necesitaremos más recursos económicos. La cosa está en que, bueno, pues de una idea estamos logrando pasar a la acción y mismamente acabamos de lanzar el primer estudio multicéntrico a nivel nacional y se han inscrito para participar con nosotros más de 100 UCIs en España. Uh-huh. Oye, Gabriel, de hecho, bueno, año y pico de recorrido de Proyecto UCI y ya hay tenéis reconocimientos importantes como el premio a la mejor idea sanitaria del año pasado. Sí, bueno, ante todo, quiero decir que los primeros que apostaron por nosotros fueron las 2 sociedades científicas a nivel nacional, tanto la Sociedad Española de Cuidados Intensivos de Medicina como la de Enfermería, SEMICIUC y SEIUC. Y bueno, pues a los 8 meses de empezar el proyecto recibimos el premio a la mejor idea de la sanidad 2014 de Diario Médico en el apartado legal, ético y deontológico. Y hace apenas 2 meses pues hemos recibido el primer premio a la categoría de proyectos de Hospital Optimista, que es una iniciativa nacional que busca poner en valor a todas aquellas personas que están haciendo algo, lo que sea, para mejorar la asistencia sanitaria española. Gabriel, ¿crees que un proyecto como este y esa idea de humanizar los cuidados intensivos es muy revolucionario dentro de la profesión? Me refiero a que quizá muchos profesionales, bueno, pues están tan en la cuerda o tan en el día a día que no se paran siquiera a pensar un poco en esta dimensión y que llegue alguien joven en la profesión y que diga, caray, es que aquí tenemos que darle un giro a esto y hay que hacer las cosas de otra manera o se pueden hacer las cosas de otra manera y digan, vaya hombre, ya vienen a alterarnos un poco. Bueno, yo creo que cada uno ve las cosas cuando las siente y cuando puede verlas. Y efectivamente yo creo que todos los que apostamos por esta revolución, que lo es, y es no solo, yo creo, no solo diría una revolución en el campo de la medicina, sino una revolución también social, porque lo que busca también el proyecto es empoderar tanto a las familias como a los pacientes, ¿no? Y que la medicina del siglo XX sea una medicina centrada en las personas, que cada vez tenemos todos más derecho a la información y a ser protagonistas de la historia. Entonces, bueno, pues efectivamente, poco a poco la gente va a ir entendiendo esto. Desde luego nosotros no proponemos una crítica feroz al sistema, todo lo contrario. Lo que proponemos es que todos los que pensamos que la medicina y la enfermería y el trabajo hospitalario se puede hacer mejor, ¿por qué no hacerlo, no? Y eso depende de cada persona. No depende de un hospital, de una iniciativa concreta ni de un sistema. Si cada persona consigue pararse a pensar y ver cómo puede hacer mejor
día a día, al final el día a día global será mejor. Pues de esto, de este proyecto UCI y de humanizar los cuidados intensivos, también va a hablar Gabriel Heras y se va a hablar en este congreso de Semiciuc en Donostia que comienza esta tarde. Gabriel Heras, un abrazo grande, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo único que me gustaría sí, claro. es animar a todos los oyentes a que firmen la Declaración para la Humanización de los Cuidados Intensivos, que es un documento que se ha elaborado por un grupo de personas muy numeroso, entre los que se encuentran pacientes, familiares y profesionales, y que ya se han significado más de 400 personas de 20 países diferentes. Se puede acceder en el blog. El documento se llama Declaración de Torrejón, porque es la ciudad donde se leyó por primera vez, y se puede firmar online. Agradeceríamos a todos los usuarios y a todos los oyentes que nos ayuden con este proyecto. Perfecto, pues ahí se lo pueden encontrar en ese blog. Gabriel Heras, lo dicho, un abrazo grande. Muchas gracias, César Caexo. Gracias, Agur. Pues sí, Forky, que ahí la publicidad no te dejaba terminar el comentario. Gran proyecto, sin duda. Sí. Mira, y hemos... Intentar que la UCI sea un lugar más amable, me parece fantástico. Es fantástico. Mira, de hecho hemos recibido el mensaje de un oyente, Anne, de Gasteiz, que nos comenta un recuerdo muy, pero muy entrañable para el equipo de trasplantes del Hospital de Cruces. Dice, este mes hace un año que nos trasplantaron el riñón de ella a su hijo. Dice, si podéis lo comentáis, me emociono y ahora lloro, añade, pero bueno, puede ser una muy buena muestra también esto, ¿no? Y un recuerdo así de un paciente y de un proceso como este, de haber recibido un buen trato médico y en unidades como esta. Bueno, pues en este congreso de Semiciuc, además de esto de humanizar los cuidados intensivos, también se va a hablar de experiencias en las que los profesionales pues se ven sometidos en ocasiones a situaciones que creo que les desbordan pues por desconocidas hasta el momento, ¿no? Puede ser el caso de esos contagios por ébola que llegaron hace ya unos cuantos meses y claro, hay que afrontar procesos así cuando pues en muchas ocasiones se parte absolutamente de cero por el desconocimiento hasta entonces de cómo obrar en un caso así. La doctora Marta Lado trabaja en Sierra Leona, nos dicen que trabaja todavía en Sierra Leona o no sabemos si anda pues un poco a caballo entre aquí y allí. Va a estar también en este congreso de Semiciuc en Donostia. Marta Lado, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo es el trabajo de Marta Lado? ¿De continuo en Sierra Leona o entre un sitio y otro? Sí, yo me trasladé a Sierra Leona en febrero del año pasado, febrero-marzo, a hacer un proyecto totalmente distinto. Me pilló el brote del ébola desde el inicio y he decidido pues quedarme por lo menos hasta que finalice. He renovado un año más, o sea que hasta abril del año que viene seguiré estando en Sierra Leona. Por cierto, Marta, que el ébola prácticamente ha desaparecido de los medios de información. Ya, sí, de los medios de comunicación sí, pero bueno, del país o de la zona de África Occidental todavía sigue dando los últimos coletazos. No tiene nada que ver con el brote que tuvimos en la situación en la que estábamos el año pasado, a estas alturas, pero le seguimos teniendo, por ejemplo, en Sierra Leona estamos teniendo en torno a 7, 8 casos por semana en todo el país. Wow. O sea que todavía seguimos intentando llegar a la campaña de 0 pacientes, ¿no? Claro. De cero pacientes de ébola. Claro, y cuando vosotros lo veis desde el terreno, allí, y os llegan las noticias de qué es lo que pasa por aquí, cuando llega un caso de contagio y de todos los procedimientos hospitalarios que se ponen en marcha, decís, a ver, parece, no sé, igual tenéis que pensar, parece mentira, ¿no? No, bueno, hay una combinación de diferentes sentimientos, ¿no? Uno de ellos es la envidia sana, ¿no? Es decir, ojalá pudiera yo tener los medios que tengo en España, poder traerlos para aquí y poder realizar este mismo trabajo, pero con garantías y seguridad de que estás dando la mejor asistencia al paciente, ¿no? La verdad es que en temas de seguridad siempre hemos estado muy tranquilos y muy protegidos, pero en el tema de la asistencia al paciente, que es lo que buscas, ¿no? Nos hemos sentido muy limitados siempre y te da mucha pena, ¿no? Porque son la diferencia entre los dos mundos. Y luego, pues, otros sentimientos también que sueles tener con bastante frecuencia es, pues, la falta de, a veces, entendimiento, ¿no? De no poder combinar los dos mundos, pues porque lo que aquí es importante, allí probablemente no lo sea, y viceversa. Entonces te encuentras, pues, que aquí hay 2 pacientes, todo el mundo se pone nervioso y hay una sensación de
de alerta cuando allí hubo épocas que teníamos 100 pacientes o 200 pacientes al día, ¿no? Entonces, pues evidentemente la actitud es distinta y eso te choca un poco. Pero bueno, como yo he dicho siempre, hay que intentar no mezclar las dos realidades porque son dos realidades completamente diferentes con otros puntos de vista distintos. Marta, esta crisis que vivimos, como decías, hace un año aproximadamente con esta historia del ébola, ¿ha cambiado los protocolos y tal totalmente? Los protocolos a nivel hospitalario en Sierra Leona ha cambiado radicalmente. En este momento siempre tuvimos un triaje dentro del hospital en el servicio de urgencias, un poco disfuncionante, pues porque precisamente por eso estamos allí, ¿no? Para intentar ayudar a desarrollar el sistema sanitario. Pero ahora os podréis imaginar que todo paciente que viene al hospital, a un hospital de referencia, con fiebre, dolor abdominal, pérdida de apetito, vómitos, diarrea, cansancio, lo primero que le viene a todo el mundo a la cabeza es esto es ébola. Entonces, eso dificulta mucho el trabajo diario y dificulta el funcionamiento del hospital, fundamentalmente pues para las plantas de hospitalización, las cirugías, las consultas externas. En el momento en el que un paciente acude al hospital con fiebre, diarrea o vómitos, hay que aislarlo y hay que hacerle el test del ébola. Cuando es negativo es cuando ya lo puedes ingresar de forma normal en el hospital o llevar a cabo la cirugía que necesite. Y pues ha cambiado mucho, claro, esos protocolos hace un año cuando yo llegué evidentemente no existían, ¿no? Porque no había un riesgo como este y ahora pues nos hemos pasado al lado contrario, ¿no? Parece que todo es ébola y volver otra vez a la normalidad y a concienciar a la gente, a los médicos, a las enfermeras de que este paciente no es un paciente peligroso, que puede tratarlo tranquilamente, que puede llevar a cabo una intervención quirúrgica y no hay riesgo, pues nos llevará tiempo y es la reconstrucción del sistema sanitario, lo que llamamos nosotros ahora el periodo post-ébola, de volver a la normalidad. Claro. Bueno, pues una buena enseñanza también de todo lo que hubo que hacer entonces es, o puede ser que no todo está inventado y que lo que hay que hacer es ahora no olvidar todo aquello que se tuvo que poner en